En el siguiente video analizaremos las principales características de las distintas clases que existen de amplificadores de potencia. Diseñaremos por etapas una de las clases vistas, y al final daremos los parámetros para poder implementar el amplificador por medio del diseño de una PCB. Empezaremos explicando algo de la teoría que rige los amplificadores de potencia. Los transistores amplificadores integrados que se utilizan para procesar señales son de baja potencia y solo tienen capacidad de generar en su salida tensiones en el rango de voltios, proporcionar intensidades en el rango de los miliamperios y en consecuencia transferir a las cargas conectadas a su salida potencias en el rango de milivatios o unidades de vatios. En muchas aplicaciones dentro de los sistemas de instrumentación, tales como el control de pequeños motores, en el gobierno de sistemas de altavoces o etc., se necesitan proporcionar potencias en el rango de las decenas o centenas de vatios. Para conseguirlo se requiere utilizar amplificadores de media o alta potencia. Un amplificador de potencia es aquel cuya etapa de salida sea diseñado para que sea capaz de generar unos rangos de tensión e intensidad más amplios, de forma que tenga capacidad de transferir a la carga la potencia que se requiere. Cuando una señal de entrada a un circuito presenta un voltaje de amplitud suficiente, las etapas conectadas a continuación han de entregar ganancia de corriente para, de esta forma, poder excitar convenientemente a la carga. Las etapas de potencia se clasifican en función del punto de trabajo en que se polarizan los dispositivos de potencia, y la fracción del ciclo de señal durante las que conducen, como consecuencia de ello. Estas etapas se llaman comúnmente amplificadores de potencia o etapas de potencia, y se dividen básicamente en 4 grupos o clases: A, B, AB y C, dependiendo de la forma de la señal de salida a partir de una entrada senoidal. Un amplificador clase A es aquel que presenta a su salida una señal copia de la entrada, pero amplificada y sin distorsión. En este caso, la máxima señal de salida se obtendrá cuando el punto estático coincide con el centro de la recta de carga, consiguiendo por tanto la máxima potencia de salida. Un amplificador de potencia clase A puede ser el de la figura que se presenta a continuación. Nótese que es un par Darlington para aprovechar su elevada ganancia de corriente. En todo caso, la ganancia total obtenida será de corriente, manteniéndose la tensión de salida prácticamente al mismo nivel que la de la entrada y cumpliendo por tanto las características de los amplificadores de potencia. El amplificador clase A ofrece como ventaja que la señal de salida no aparece distorsionada, y como principal inconveniente que su rendimiento máximo es de un 25% si se le acopla una carga resistiva. Se ha de tener en cuenta que este rendimiento es el máximo que puede obtenerse en un amplificador clase A, ya que si la señal de entrada disminuye, lo hace la tensión de salida, y por tanto el rendimiento. Por otra parte, si la carga se acopla externamente al circuito, es decir, no es la resistencia de carga del transistor, la potencia efectiva aplicada a la carga será solo una parte de la entregada por el circuito, disipando una parte importante de la propia resistencia de carga del circuito. Un amplificador clase B amplifica un solo semiciclo de la señal de entrada. Esto implica situar el punto de trabajo en la región de corte, de tal forma que solo al presentarse el semiciclo adecuado del voltaje de entrada, el transistor pase a la región activa. Cuando el semiciclo es el contrario, el transistor permanece en corte, al igual que en ausencia de señal de entrada. Si se quiere obtener una señal de salida reflejo de la entrada, se habrán de disponer de forma adecuada 2 transistores, para que cada uno amplifique un semiciclo. La figura mostrada muestra esta disposición, llamada generalmente amplificador de simetría complementaria o push-pull. Se puede observar que T1 es NPN y T2 es PNP, y ambos son complementarios, es decir, presentan iguales características eléctricas, pero de signos opuestos, al ser uno PNP y otro NPN. Se denominan generalmente par complementario o simplemente transistores complementarios. Cuando se emplea un amplificador clase B, se obtiene la salida fuertemente distorsionada, convirtiéndose en su principal inconveniente, ya que se hace necesario disponer un doble circuito para amplificar la señal completa. Sin embargo, presenta rendimientos elevados del orden del 70 al 75%. Los amplificadores clase AB funcionan básicamente como los amplificadores en clase B, excepto en el que se inyecta una pequeña corriente de polarización para que ya estén conduciendo previamente a la llegada de la señal. No se diseñan en clase A, se diseñan casi en corte, pero sin llegar a estar en ese estado. De esta forma se consigue eliminar la distorsión de cruce. La principal dificultad es conseguir la estabilidad del punto de funcionamiento. Se debe garantizar que los transistores no entrarán en corte. La mejor solución es recurrir al espejo de corriente como se observa en la figura. El espejo de corriente se basa en la conexión en paralelo de 2 diodos iguales. Si son iguales y tienen la misma curva característica, por los 2 diodos circula la misma corriente, puesto que los puntos de funcionamiento son idénticos.
Para una misma tensión ánodo-cátodo, en los dos diodos se tiene una misma corriente en cada uno de ellos. Si el diodo y el transistor son de silicio, se pueden considerar iguales la tensión en extremos del diodo y la tensión entre base y emisor. La disposición clase AB se emplea para paliar los inconvenientes que, como se vieron anteriormente, presentan los amplificadores clase B, logrando rendimientos muy próximos a los mismos. Se desea diseñar un amplificador de potencia para el audio cuya carga será de 8 ohmios, que permita amplificar 8 vatios y cuya frecuencia mínima a trabajar será de 20 Hz. Empezaremos calculando la fuente de alimentación o VCC y partimos de la ecuación potencia es igual a voltaje en la carga por corriente en la carga. Además, la corriente en la carga es igual al voltaje en la carga sobre la resistencia en la carga. Por lo que podemos obtener que la potencia en la carga es igual al voltaje en la carga cuadrado sobre la carga, donde el voltaje en la carga representa el valor eficaz. Al estar alimentado simétricamente, la máxima tensión en la carga sería VCC. Entonces, el voltaje en la carga sería VCC sobre raíz de 2. Reemplazando la ecuación anterior y despejando VCC, obtenemos que VCC es igual a la raíz cuadrada de 2 por la potencia en la carga por la resistencia en la carga. Dados valores los conocemos, lo que nos permite calcular dicha fuente. Utilizamos una potencia más grande debido a las potencias consumidas por los demás elementos. Entonces, VCC sería igual a la raíz cuadrada de 2 por 14 por 8, lo que nos daría 15, aproximadamente. La corriente máxima que deben entregar las fuentes sería asimismo VCC sobre la carga, es decir, 15 sobre 8, o 1,875 amperios. El siguiente paso a seguir sería calcular la potencia a disipar por las resistencias de 0.47 ohmios, es decir, la potencia de las resistencias 9 y 10. La potencia de las resistencias 9 y 10 es igual a dicha resistencia por la corriente que pasa por ellas al cuadrado. Esta corriente es la calculada anteriormente, por lo que nuestra potencia en la resistencia 9 máxima sería de 0.47 por 1.875 al cuadrado, o lo que sería 1.652 vatios. Los transistores Q3 y Q5 se comportan como un solo transistor NPN, de beta igual a beta 1 por beta 2, siendo beta 1 y beta 2 los betas de los transistores anteriormente nombrados. Como el transistor Q5 es un 2N3055, su beta es aproximadamente 20. Y como el transistor Q3 es un 2N2905, su beta es aproximadamente igual a 100. Esto nos daría un beta total del transistor NPN de 2000. Como el transistor Q6 es un 2N3055, su beta es aproximadamente 20. Y como el transistor Q3 es un 2N2222A, su beta es aproximadamente 100. Esto nos daría, al igual que el anterior, un beta de 2000. Pasamos ahora a calcular la resistencia 8. Para esta labor se necesita saber la corriente y la diferencia de potencial en sus extremos. En reposo, la tensión en la carga es de 0 voltios. Despreciando la caída de tensión en la resistencia de 0.47, la tensión en la base de Q4 es 1.4 voltios. El valor máximo de la corriente por la base es... La corriente en la base sería igual a la corriente en el colector sobre beta, o 1.875 amperios sobre 2000, lo que nos daría 0.938 miliamperios. Se toma para R8 una corriente ligeramente mayor para asegurar que los diodos conduzcan siempre en directo, por ejemplo de 4 miliamperios. Así, la resistencia R8 sería igual al voltaje de la fuente menos 2 veces el voltaje base emisor sobre la corriente que pasa por dicha resistencia. Esto sería 15 menos 14 sobre 4 milis, lo que nos da 3.4 kiloohmios. Para el cálculo del condensador 4 utilizamos una fórmula ya conocida para los condensadores de baja frecuencia, lo que nos dice que la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte en bajas por la resistencia equivalente que dé el dicho condensador. En nuestro caso, esta resistencia se dará por los diodos y la llamaremos RD. RD, como ya conocemos, es igual a 26 miliamperios sobre la corriente que pasa por cada diodo. Reemplazando, obtenemos que RD es igual a 6.5 ohms. Entonces, nuestra capacitancia será igual a 1 sobre 2pi por 20, nuestra frecuencia de corte en bajas, por 3 veces 6.5. Lo que nos da igual a 408.089 microfarads.
La corriente que circula por los diodos es pequeña, 4000 amperios. Sirve cualquier diodo de señales, como por ejemplo un 1N4148. Cálculo de la resistencia 7. La resistencia 7 debe calcularse de forma que permita el correcto funcionamiento del transistor Q2 para cualquier variación de la señal de entrada. Se elige una caída de tensión de VCC décimos, es decir, 1.5 voltios. Así, la resistencia 7 sería igual a 1.5 voltios sobre 4000 amperios, lo que nos da 375 ohmios. Bueno, pues como se sabe, el amplificador de potencia o de audio tiene diferentes etapas. En cuanto a la etapa preamplificadora, se puede decir que es un emisor común, pues con condensadores de acoplamiento, se sub 1 y se sub 3. Vamos a ver los cálculos correspondientes a R6, R5, R4, R3, R2 y R1, donde R6 y R7 pues hace parte de la etapa anterior a la etapa de potencia. Entonces, para el R5 se elige una corriente superior a la de base. Como se observa, I sub B2 es igual a I sub C2 sobre beta 2, donde el beta es de 100, nos da una corriente de 0.04 miliamperios. De esta forma se toma una corriente de 1 miliamperio para poderla despreciar, dando así un valor de R5 de 2.2 kiloohmios, teniendo pues la fórmula de Ohm, que R5 es igual al voltaje sobre la corriente, y el voltaje que está cayendo es la sumatoria de 1.5 voltios más 0.7, que se puede salir de la malla. Para el cálculo de R6 igualmente, se puede decir que el voltaje total es igual al voltaje VCC menos factor de la fuente negativa más el voltaje que está cayendo en R5. De esta forma se puede deducir que el voltaje es igual a 27.8 voltios. De esta forma se puede hallar también el R6, que es igual a 27.8K. Haciendo voltaje sobre corriente, voltaje igual a 27.8, que lo acabamos de hallar anteriormente, sobre la corriente de 1 mA. Para el transistor Q1, se elige un 2N2222A, y pues para la polarización de R3 y R4, emisor y colector, pues para R3 se dice que es el voltaje sobre la corriente, donde el voltaje de emisor es igual a, donde el voltaje que está cayendo en esta resistencia, es de 1.5 sobre 10 miliamperios que se están suponiendo, para dar así 150 ohmios para el valor de R3. Para R4 sí tenemos que hacer un cálculo del voltaje que está cayendo acá, en el voltaje de colector, que va a ser el voltaje emisor más el voltaje colector emisor, y pues así se podría decir que el voltaje emisor es 1.5 voltios, como se ha supuesto, y el voltaje colector emisor es VCC sobre 2, que sería 7.5 para un total de 9 voltios. Entonces el R4 sería 15 voltios menos 9 voltios sobre 10 miliamperios para un total de 600 ohmios. La ganancia de la etapa pues sería 20 logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, donde pues el voltaje de salida y el voltaje de entrada no lo conocemos, pero pues lo podemos hallar como el voltaje de salida va a ser R4 para verlo la impedancia de entrada del emisor 2 sobre el voltaje de entrada, que va a ser el HIE más el R3. Entonces de esta forma tenemos que el voltaje de salida es 458 y el voltaje de entrada es 152.6, dando así una ganancia de 3 para una ganancia en decibelios de 9.54 dB. Ya después de eso hallamos el condensador de acople de salida, que es el sub 3, que va a ser 1 sobre 2pi de la frecuencia en corte en bajas por la impedancia vista, digámoslo así, que sería R4, y la impedancia del emisor 2, que fueron valores hallados anteriormente, para un total de 3.3 microfaradios, donde se puede suponer un condensador mucho mayor para pues así garantizar que se está empezando desde 20 Hz. El cálculo de R1 y R2, las resistencias de base, salen común y corriente, suponiendo pues un I sub D, que es 0.1 miliamperios, o sea I sub C sobre 100. Se toma una corriente de R2 10 veces mayor para poder hacer aproximaciones. Entonces el I sub 0 va a ser igual a 1 miliamperio. La tensión de la base de Q1 es voltaje de base 1 igual a voltaje emisor 1 más el voltaje base emisor 2, dando así un total de 2.2 voltios.
El R1 va a ser igual a 2.2, como ya lo habíamos dicho, el R2 simplemente es VCC menos el voltaje base emisor sobre la corriente para un total de 12.8. Hallamos la impedancia de entrada del amplificador como tal, que nos va a dar 1671.6 ohmios, y con esto calculamos el condensador de entrada, que nos va a dar 4.76 microamperios. Para finalizar el video, diseñaremos el esquemático para poder implementar el amplificador de potencia en una placa de cobre o aquela. Para esto usamos la página web EasyEDA, la cual permite crear los circuitos y generar dichos esquemáticos a conveniencia del usuario. Como punto a favor de esta página es que también permite mandar a hacer las placas tipo prototipo por el módico precio de $2 por 10 placas. Es decir, que cada placa tiene un valor de 20 centavos de dólar, más el envío de China, el cual no es muy caro.